Análisis Viva, el podcast donde los principales analistas económicos de México exploran los temas más relevantes en el ámbito económico y financiero, tanto nacionales como internacionales. Los mejores comentarios y perspectivas esenciales para el mercado. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast semanal Análisis Viva. Un espacio de opinión y reflexión que hemos ido construyendo de la mano de los analistas más relevantes del sector durante 5 años ya. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de los datos más importantes en los mercados de nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a Ricardo Aguilar, él es Chief Economist en Invex. Ricardo, qué gusto tenerte de nueva cuenta con nosotros aquí en Análisis Viva. Salvador, al contrario, el gusto es mío como siempre. Muchas gracias por la invitación. Oye, vamos a platicar. Este es un programa, un episodio muy especial. Estamos a unos días, si nos ponemos más dramáticos, a unas horas del proceso electoral en Estados Unidos. Y me gustaría que nos platicaras un poquito cómo estás viendo tú esa circunstancia, cómo estás viendo tú lo que está sucediendo en Estados Unidos, e ir desmenuzando el impacto que pudiera tener uno u otro, el triunfo de uno o de otro candidato en México y en la economía nacional. No, por supuesto. Digo, ahorita es muy interesante ver cómo recientemente Donald Trump ha repuntado en las encuestas. Sí. No, después de que Kamala Harris sustituye a Joe Biden como el candidato del Partido Demócrata, ella mantiene una tendencia alcista durante los primeros días, incluso semanas. Sin embargo, eso se revirtió y ahorita, de hecho, Trump la rebasó nuevamente y se encuentra por encima en las preferencias electorales. Aquí, Salvador, yo creo, para determinar muy bien el impacto económico, lo más importante es no solo ver si va a ganar Donald Trump y se convierte de nuevo en presidente de Estados Unidos o gana Kamala Harris, sino cómo se van a componer las cámaras. ¿Y por qué? Porque obviamente se habla ahorita con una probabilidad de casi 50% que sea una aplanadora republicana, ¿no? Si podemos llamarla así. Y ahí, ¿cuál sería el riesgo? Que si ganara Trump la presidencia, entonces con el tema de aranceles, con el tema de recortes de impuestos, puede ser lo suficientemente agresivo para generar incluso una modificación importante en los flujos de inversión y comercio a nivel global, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si Trump gana y tiene un partido republicano en los representantes y en el Senado que lo apoyen, sí puede haber, por supuesto, una guerra comercial con China más fuerte, y aquí en el caso de México, vernos perjudicados muy fuerte si logra una reducción de impuestos importante, ¿no? Que retenga la inversión en Estados Unidos, y aunque no sea una política explícitamente dirigida contra México, pues es una política que nos va a pegar, sobre todo en términos de nearshoring, por los ya 60,000 millones de dólares que ha anunciado la presidenta Sheinbaum, lo que se había anunciado del sexenio pasado también de más de 100,000 millones de dólares de proyectos posibles. Todo eso se puede ver recortado si Trump gana la presidencia. Los republicanos obtienen la Cámara de Representantes y el Senado y se hace una agresiva, digamos, baja de impuestos o de aranceles. Entonces ahí sí habría problema. Ahora, con Harris yo creo que habría continuidad, ¿no? Sí, no creo que haya, de hecho, ella no ha hablado de recortes de impuestos. O sea, Trump te dice que si gana lo baja de 21 a 15. Harris dice que si gana lo sube de 21 a 28. Entonces sí habría un impacto diferente en términos de crecimiento, ¿no? Por eso la bolsa ha estado repuntando muy fuerte últimamente, porque se espera que Trump gane, y eso habla de menos regulación en el sector financiero, pero sobre todo menos impuestos de empresas que les ayuden a generar más ingresos. Pero Harris no sería ese tema. Habría un déficit fuerte con ella, yo creo, por el tema social y por el tema medioambiental y por muchos recursos que se destinan al tema del cuidado de la población y la salud en general. Entonces ahí, ahora sí que, si me preguntas, como veas, no, déficit alto con cualquiera de los dos que gane, pero ojo, la composición de las cámaras va a ser vital. Oye, de la información que tú tienes, no digo necesariamente como postura del banco, pero ¿tienes algún tipo de número hacia un candidato o hacia otro, o literal pareciera un volado? Pues mira, se habla, como te decía, ¿no?, de que Trump ha repuntado recientemente en las encuestas y está por arriba de Harris. Hay que recordar que allá no es el voto popular, ¿no?, sino el voto del colegio electoral. Y a resumidas cuentas, ¿no?, descontando aquellos estados que son 100% demócratas, casi, o 100% republicanos, hay 6, 7 estados que se van a literal disputar entre ambos. Y ahí es donde yo creo que sí es un volado, porque las encuestas, aunque ponen arriba a Trump, ¿no?, los promedios de encuestas lo ponen arriba alrededor de 1 o 2% por arriba de Harris. Y el margen de error, Salvador, en esas encuestas es 1%.
¿no? Y en la mayoría está 1% por debajo, arriba de ella en las encuestas. Entonces, estás en el margen de error en la mayoría de los estados, digamos así, en disputa, los battleground states, ¿no? Los swing states que le dicen en inglés, y cualquier cosa puede pasar. Ahora, yo ahorita sí veo un mercado completamente desbordado hacia el tema de una victoria de Trump, ¿no? Al grado que, como te digo, ante posibles recortes de impuestos, ¿no? La bolsa se ha disparado porque ayudaría a las empresas. También se han disparado las tasas por la presión de un déficit muy fuerte. Si logra poner los aranceles, no creo que del 60%, como él dice, pero si logra poner aranceles fuertes o digamos importantes, sí va a generar un problema inflacionario en Estados Unidos, que eso, aunado a un gasto fuerte, ¿no? Si lo que baja de impuestos le resta recaudación y no genera recaudación por otros lados, o sea, sí va a haber una inflación altísima que va a hacer que la Fed te baje menos la tasa, ¿no? Pero sobre todo un problema inflacionario que va a persistir pues durante todo el mandato del siguiente presidente, sobre todo si es él, ¿no? Si es Trump. Si fuera Harris, te digo, también un gasto muy fuerte en la parte pública que no va a hacer que la inflación baje. Entonces, ahorita sí es un volado, yo estoy de acuerdo que es un volado, pero pues los mercados se desbordaron por esa situación que te comento y ahorita le están dando la ventaja a Trump. Yo la verdad sí creo que está... es más incierto. Oye, a ver, tenemos entonces, pues eso, escenarios. Y basados en esos escenarios, ¿cómo llegan esas noticias hacia México? ¿Cuál es el camino o los caminos que pudiéramos tener en términos económicos, financieros, aquí en México para los posibles resultados en Estados Unidos? Yo creo que el más importante y el que al mercado preocupa ahorita más es la renegociación del TEMEC en 2026, ¿no? O sea, por un lado, Trump, te digo, habla de temas de aranceles, ¿no? Que si tiene el apoyo de las cámaras, pues podría implementarlos de manera agresiva. Pero por otro lado, pues también está el tema del proteccionismo industrial, ¿no? Todos estos beneficios que quiere dar Trump para que las empresas no salgan de Estados Unidos. Que como te decía, aunque no sea una política contra México, sí nos va a pegar. Entonces, si gana él y tiene el apoyo de las cámaras para bajar impuestos y retiene inversión de manera importante, de entrada ese sí va a ser un efecto que lo vas a ver negativo en los primeros años para México. Ya más a mediano o largo plazo es la negociación del TEMEC, ¿no? Ahora, ahí pues también depende, porque Harris, por ejemplo, no creo que se vaya por el tema de aranceles, porque ella es más de libre mercado en ese aspecto. No es tan proteccionista en ese lado, es más proteccionista en el ámbito social o ambiental, pero sí, por supuesto, hay un riesgo de que también, por alguna u otra razón, no llegue tanta inversión a México, ¿no? Si ella encuentra los incentivos adecuados para retenerla. Es más grave con Trump el impacto por el tema de los recortes, pero pues tampoco con ella podemos descartar que no haya riesgo. Ahora, el TEMEC con los dos sí es un tema, ¿no? Kamala votó en contra del TEMEC cuando fue senadora en Estados Unidos, en su momento. Eso muy poca gente lo sabe. Claro. Sí, es algo que pues, yo no lo traía en la cabeza. Cuando cambió de Telecán a TEMEC, 10 senadores votaron en contra y ella fue uno de ellos. Y ella ha hablado, obviamente, de temas sociales, medioambientales, migratorios, laborales, que necesita fortalecer el tratado, que probablemente tenga razón, pero no va a ser, ahora sí que una caminata por el parque, claro, ¿no? Claro, sí, no está facilito, ¿no? No. Ya. Y Trump es su instrumento. Y de Trump es su tratado. Él lo creó. Él creó el TEMEC. Y obviamente no creemos que se dé un balazo en el pie revirtiéndolo. Lo que sí nos preocupa es que en esta sunset clause, donde dice si se tiene que revisar el tratado cada año, se extiende por más tiempo, la negociación puede estar muy dura por el lado del proteccionismo industrial que no solo trae Trump, sino su candidato a vicepresidente. También, tienes toda la razón. Oye, además de esta dinámica que por supuesto es muy interesante, la parte de las elecciones en Estados Unidos y que afecta obviamente a México, pero al resto del mundo. En México estamos viviendo una coyuntura muy importante porque estamos también a punto de que se presente el paquete económico, ¿no? Y creo que dentro de los distintos factores que quienes seguimos estos temas podemos ubicar, pues uno de ellos es el déficit fiscal, ¿no? ¿Cómo estás viendo tú ese tema? ¿Qué es lo que estás leyendo tú ahorita? Independientemente de que ya lo leeremos en el momento en el que se presente. Exactamente, a mediados de este mes se va a presentar el paquete económico del próximo año y aquí yo creo que lo más relevante va a ser cómo va a hacer Hacienda para bajar el déficit a la mitad en % del PIB. A la mitad, como se comprometió el año pasado.
Ahí ese va a ser el gran problema. O sea, realmente yo cuestiono, no la habilidad técnica, por supuesto, para reducir el déficit, porque puede venir por el lado de una restricción del gasto, una mayor recaudación, puede ser más eficiente, ¿no? La recolección de impuestos y demás. Pero, a ver, no se duda de la parte técnica, pero digamos la parte práctica, ¿no? La presidenta, cuando tomó posesión, anunció realmente que los programas sociales van a la Constitución y habló obviamente también de terminar los proyectos de la administración anterior. Eso lo dijo desde campaña, y también propuestas de nuevos proyectos aquí. Y aunque dijeron que el gasto en infraestructura podría ser menor, pues bueno, también hay que considerar si estas reformas adicionales que puedan proponerse no van a costar mucho. Se hablaba de más de 10,000 millones de pesos para la votación de jueces el próximo año. Entonces, son recursos que realmente, con un crecimiento más bajo, ¿no? O sea, después de crecer alrededor de 1,5% este año, la economía de México podría crecer 1% el siguiente. No vas a recaudar más. O sea, tu recaudación no va a incrementar a una tasa más alta, ¿no? Y si a eso le sumas que el gasto puede que no baje tanto por todos los compromisos que ya se tiene, y tienes un riesgo de gasto más grande por reformas que te pueden costar muchísimo, muchísimo dinero, entonces, ¿cómo va a bajar el déficit a la mitad? Oye, y en algún momento lo platicamos en algún otro espacio de este mismo podcast. ¿Tú cómo lo ves? Si vale la pena o no se genera también un riesgo el asunto de bajarlo, o sea, de incluso intentar bajarlo hasta ese nivel, en donde dices, oye, le estás poniendo un freno a la economía, ¿no? Entonces, por un lado tienes la palabra, ¿no? Haber empeñado la palabra y decir, lo vamos a bajar en tanto, pero por el otro, igual y te encuentras con ciertos analistas que te dicen, no vale la pena bajarlo tanto. O sea, está muy bien, qué bueno que el gobierno se quiera ver muy disciplinado, pero igual y no vale tanto la pena en términos económicos generales que el gobierno le ponga ese freno a la economía si de por sí estamos creciendo poquito. Claro. ¿No? Es que mucho, Salvador, yo creo, es que la preocupación de mía y de mis colegas en el mercado, no quiero generalizar, pero digamos la opinión de varios, sí, ¿no? Es que el gasto no genera productividad. O sea, el gasto social, nadie está en contra del gasto social ni la distribución, ¿no? Digamos, equitativa de los recursos. Eso es algo destacable. Lo que sí me llama mucho la atención es que el gasto sea probablemente en proyectos que no detonen un incremento en la productividad del trabajo, un incremento en la productividad del capital, ¿no? Que te permitan generar un cambio tecnológico con el cual crezcas más como economía. No, el problema es ese. El gasto se va a gasto corriente, como se le llama, gasto corriente, o se le va a gasto productivo. Y mucho de lo que se da, por ejemplo, a través de los programas sociales, que sí, por supuesto, ha ayudado a disminuir la pobreza en ciertas medidas, pero se va mucho a la economía informal. No se va simplemente a consumo básico. Está muy bien, pero a ver, para generar crecimiento, ¿me entiendes? Entonces, sí, el déficit público probablemente sustentado en proyectos productivos o que te aumenten la productividad de los factores es muy bueno. El gasto público que se destina a gasto corriente, como se le conoce en economía, solamente genera inflación, ¿no? Entonces, es ahí donde yo creo que sí, más bien, ahora el reto del nuevo gobierno va a ser canalizar el gasto hacia proyectos que te incrementen esa productividad. De lo contrario, solamente vamos a tener inflación. Nos queda una parte que me gustaría platicar antes de que cerremos este podcast, que tiene que ver con la inversión privada, ¿no? Porque digo, está claro que el gasto público tiene todos estos asegúnes que nos acabas de platicar. ¿Y qué pasa con la inversión privada considerando estos escenarios en México y en Estados Unidos a ambos lados de la frontera? Pues va a estar muy interesante, sobre todo, mira, yo creo que es muy importante destacar una cosa de la nueva administración, ¿no? Desde que era candidata a la presidencia, incluso como presidenta electa y ahora como presidenta de México, Claudia Sheinbaum se ha destacado por una posición a favor de las inversiones privadas, desde que era candidata, ¿no? Y eso es muy relevante, ¿por qué? Porque, a ver, en menos de un mes, literal, en menos de un mes, ha conseguido anuncios ya por $60,000 millones, ¿no? Con el sector privado, el Consejo Coordinador Empresarial, el diálogo CEOs México-Estados Unidos, etc. Entonces, eso es algo muy destacable. Pero, ¿qué es lo que pasa? Justo ahora, cuando debes tener un marco jurídico sólido, un marco jurídico como un roble que permita que todas esas inversiones puedan concretarse en el país, están cambiando la Constitución. Entonces, no están cambiando leyes, lo están cambiando desde la base. Y a pesar de que el efecto se va a ver en el futuro, ¿no? Ahorita, obviamente, genera cautela. Entonces, a esa cautela generada por cambios desde la base en las leyes, súmale la cautela que vemos cada sexenio, el sexenio que tú quieras, cuando inicia,
siempre hay precaución. Entonces, ahora ya hay un efecto reforzado por el tema de la incertidumbre con relación a la aplicación de nuevas leyes o cambio en las reglas del juego. Pero, ojo, entonces sí, el tema de la inversión aquí va a estar flojo. Y ahora, un tercer factor. ¿Quién queda presidente allá? Porque si es Trump y baja los impuestos, probablemente se iba a desviar muchos proyectos de inversión que iban a llegar a México. Entonces ya son 3 factores, por lo cual el panorama para la inversión en 2025 e incluso 2026 con la renegociación del TEMEC es bastante incierto. No obstante, pues sí vemos un control todavía en las variables que nos dictan el riesgo país, tipo de cambio, los credit default swaps, demás, está contenido. Y yo creo que mucho ha sido por la presidenta que dice que sí va con el sector privado. Qué cosa. Pues mira, serán semanas muy interesantes, bueno, días, horas muy interesantes. Vamos a estar al pendiente de lo que suceda y quiero agradecerte que nos hayas acompañado y que nos des un poco de luz previo a lo que va a suceder el próximo martes a lo largo del día y pues por supuesto en el momento en el que se empiecen a dar los resultados, que será el martes 5 de noviembre por la noche. Así es, y esa luz espero que también me la den a mí otros factores. Ricardo, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Análisis Viva. Un gusto como siempre, Salvador. Él es Ricardo Aguilar, Chief Economist en Invex, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, no olviden dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo con sus contactos y amigos. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestros ingenieros en audio y video Héctor García y Omar Vieira. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.